Bueno, fíjense que hoy día 25 países exigen el fin inmediato de la guerra de Gaza por las matanzas en las entregas de alimentos. Entre los países que han suscrito este acuerdo o esta carta protesta directa a Israel, está España, está Francia, está el Reino Unido, está Canadá, está Australia y está Japón. Vamos a conversar sobre este tema, lo que está ocurriendo hoy día en Gaza, que es realmente terrible desde el punto de vista humanitario. Usted se ha visto las imágenes, son sobrecogedoras, no tan solo del bombardeo, sino de la entrega de alimentos y también lo que está ocurriendo en cuanto a la situación sanitaria de los hospitales. Vamos a conversar con Jorge Sanz, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en puranoticias.cl. Rodolfo, un gusto conversar contigo, muy buenas tardes. Bueno, el origen de esto tiene que ver puntualmente con lo que ha ocurrido hoy día desde el punto de vista del reclamo mundial contra la situación que se está viviendo en Gaza. Estos 25 países, es Europa el que está fundamentalmente señalando que esto debe terminar, porque esta es una matanza que se ha producido a propósito de la entrega de alimentos. Hay un dato, se habla de casi 900 muertos en las últimas semanas en las entregas de alimentos y en los bombardeos sobre Gaza, profesor. ¿Cómo se explica, cómo le podemos explicar a la gente común hoy día qué está ocurriendo allí? Es tremendamente difícil explicarlo, pero intentaremos hacerlo, Rodolfo, porque no todo lo que se muestra pareciera ser verdad. Aquí ¿ya? Está la propaganda de un lado, está la propaganda del otro lado, está la necesidad de hacer que Gaza sea un desastre humanitario y está la necesidad de hacer que Israel sea un bandido. Son parte de las formas en que se lleva adelante esta guerra, que, digámoslo con todas sus letras, es un desastre humanitario. Dicho eso, hoy día hay 25 países que hacen una notificación al mundo y particularmente a Israel de que esto tiene que terminar. Pero eso no tiene ninguna vinculación con nada. Es un discurso más de los muchos que ha habido respecto de decirle a Netanyahu, oiga, termine de atacar a Gaza. Sin embargo, hay elementos que es necesario empezar a desmenuzar, y aquí es donde empieza lo peligroso, porque aparentemente uno pudiera tomar partido. No quiero tomar partido por ninguno de los dos, pero quiero poner los puntos que son delicados. El esfuerzo del mundo es sobre Israel. A él le exigen el peso de la prueba. Sin embargo, Israel fue el que recibió el ataque, el que recibió la ofensiva, y por lo tanto está haciendo uso de lo que se llama el derecho a la defensa, que está escrito en la Carta de Naciones Unidas, y convengamos, y yo soy parte de eso, que el derecho a la defensa tiene que tener un límite. O sea, no puede ser dejar plano Gaza y matar a todos los que están adentro, porque eso es un crimen de guerra. En segundo lugar, no hay nadie que le exija jamás entregar a los rehenes. Lo que está exigiendo Israel, devuélveme los rehenes y la guerra se termina. Y lo que dice Hamas, yo no le devuelvo los rehenes hasta que Israel no salga de Gaza. Entonces estamos entrampados en una falta de confianza de uno respecto del otro, lo que es lógico porque están en guerra. Entonces aquí es donde falta un actor fundamental que no ha aparecido, que es Naciones Unidas. Para generar la confianza entre uno y otro tiene que haber un tercero, que no puede ser Estados Unidos. Estados Unidos va a hablar con Israel y todo el mundo sabe que es aliado de Israel. Por lo tanto, no va a generar una confianza en Hamas. No puede ser Qatar. Qatar es el que refugió a los líderes de Hamas antes del ataque y cuando partió el ataque. Entonces, se van descartando unos y otros porque han ido tomando posiciones. Entonces, lo que llama la atención aquí es que todo el peso de la prueba se le exige a Israel porque es un Estado asociado a Naciones Unidas, pero no se le exige a Hamas. Y Hamas podría solucionar este problema en 24 horas si entrega a todos los rehenes. Entonces, esa trampa que es la que estamos viviendo, Rodolfo, es la que no tiene mucha explicación, y aquí empiezan a aparecer lo aparente respecto de lo esencial. Lo esencial es la paz, pero la paz se va a lograr en la medida que los dos actores sean capaces de alcanzar al menos parte de sus objetivos, y esa parte de sus objetivos no pasa por la destrucción. Objetivamente, claro, humanamente, no pasa por la destrucción absoluta de Gaza. Estamos viendo imágenes de la entrega de alimentos que se ha repetido muchas veces
y la verdad que es caótico. Mi primera pregunta es por qué no está la ONU presente en parte de la articulación de entrega de alimentos, donde sí está Estados Unidos, y cómo está siendo normado, porque esto ha llevado incluso a la violencia. Aquí ha habido tiroteos producto de esa entrega de alimentos. En otros puntos ha habido muertos de gazatíes. ¿Por qué no está la ONU? ¿Por qué no está jugando un papel tan importante una organización que debiese, ¿cierto?, velar por la paz? Esa es la pregunta fundamental que nadie tiene una explicación. Está solo el discurso. ¿Y por qué? Tratemos de contestarlo dentro de lo que se pueda contestar, Rolf, porque esto es súper delicado. ¿Ya? ONU tiene en el artículo 1 de su Carta Constitutiva la obligación de velar por la paz y la seguridad en el mundo. Bueno, no está en la guerra de Ucrania, ni está en la guerra de Gaza. En las dos guerras hace uso de la disculpa del veto, pero no hay ninguna gestión de la ONU para que ese veto tenga algún sentido. Entonces, ONU no está gestionando esto. Ahora, ¿por qué está Estados Unidos en el reparto de alimentos y no está ONU ni nadie más? Porque una parte del poder que tenía Hamás era el control de todo lo que entraba a la franja de Gaza. Todo. Armas, alimentación, dinero, recursos, todo lo que entraba a Gaza, entregado por el mundo, entregado por nosotros también, porque pagamos la contribución a Naciones Unidas y Naciones Unidas ayudaba. Todo lo que le entregaba el mundo a Gaza para subsistir, lo manejaba Hamás. Y eso era parte fundamental de su poder para controlar Gaza. Todo el sistema de clientelismo que había en Gaza y además de la violencia que había en Gaza era manejado por Hamás. Entonces, por eso que Israel no acepta a Naciones Unidas entregando el sistema, y lo que pide Hamás es que sea Naciones Unidas la que entrega el sistema, porque por eso recupera un poquito de poder. Entonces ahí estamos en una disputa del poder. ¿Quién va a llevar adelante el poder? Y el que va ganando es Israel y dice, ONU no entra. No va a repartir la comida y la va a repartir Estados Unidos. El sistema aparentemente no está funcionando. ¿Y no está funcionando por qué? Porque lo que está haciendo Israel es tratar de ir a buscar a sus rehenes. Y para ir a buscar a sus rehenes, y esto desde la perspectiva de las operaciones militares, tiene que mover a los civiles. Entonces mueve a los civiles aparentemente en los mismos momentos que está entregando comida. Entonces es un verdadero desastre donde quizás es exprofeso que cuando yo estoy entregando comida los tengo que desplazar porque voy a entrar con las operaciones militares. No lo sabemos. Estamos mirando desde lejos, desde muchos miles de kilómetros de distancia, qué es lo que está sucediendo y tratando de interpretar lo que pasa. Pero hay una disputa de poder brutal. Y el objetivo, mientras no se cumplan los objetivos de los dos contendores, es difícil lograr algo de alguna mesa de conversación, por muy poderoso que sea el presidente Trump y por muchas ganas que tenga de llegar a una solución. No es llegar y sentarlos a la mesa. Israel no ha cumplido ninguno de sus dos objetivos. No ha disminuido a Hamás ni ha logrado encontrar a los rehenes. Hamás no ha logrado conseguir su objetivo, que es la desaparición de Israel. Todo lo contrario, lo está haciendo mucho más fuerte. Claro. Entonces, nos encontramos entrampados en ese tipo de situaciones donde la confianza no existe entre uno y otro y donde no hay un tercero, que debiera ser ONU, que lleve a una gestión de paz como le corresponde al secretario general, que ni siquiera sabemos dónde está. Ahora, en el intertanto, y hoy Israel ha lanzado una nueva ofensiva terrestre hasta un lugar que es Deir al-Balá, un lugar que no estaba, que era el último refugio del centro de Gaza, que no había sido atacado durante todo este periodo, pero hoy lo ha hecho con soldados. O sea, el efecto de estar presente en el territorio es total y con soldados. Es absoluto, y lo que están haciendo con la infantería es ir a buscar a los rehenes. A los rehenes. Es el único espacio donde no han entrado. Todo el resto del territorio de la Franja de Gaza está relativamente controlado por las fuerzas militares, por las fuerzas de defensa de Israel. Pero estos van a entrar a pie, van a ir a buscar casa por casa, probablemente túnel por túnel, a los rehenes. Entonces, eso va a ser otro desastre, porque van a empezar a aparecer cada día más y más muertos en la Franja de Gaza. Porque tenemos que mirar esto en que están en guerra. Así es. El problema es que están en guerra, y el problema es que el uniforme de Hamás es la misma ropa del gazatí que está al lado. No tienen una distinción, no se difieren en nada. Y cuando Israel hace, y aquí entramos en una cuestión absolutamente técnica, cuando Israel dice
se van a desplazar desde la ciudad de Deir al-Balá hasta al-Mawasi, se van todos, el que se queda es parte de las fuerzas militares. Ese es el problema central. Entonces, eso es lo que hay que explicar. Si yo me quedo voluntariamente en el lugar donde me están diciendo que me salga, porque van a ir las operaciones militares, quiere decir que yo soy un objetivo militar. Por eso que hay muertos civiles, y tantos. Entonces, hay un verdadero, una verdadera complicación de tratar de entender esto, de saber qué es la verdad, qué es lo esencial, y qué es lo aparente, qué es lo falso y qué es la propaganda. Es muy complicado revisar esto, Rodolfo. Es muy importante lo que usted ha señalado desde el punto de vista de cómo se maneja la información, cómo se construye el relato, cómo se construye la información, sobre todo hoy día, donde hay tanto dando vuelta y tantas fuentes, qué es lo real, ¿cierto?, qué es lo falso y cómo está siendo manipulado. Ahora, saliendo de Gaza, el fin de semana también Israel atacó Damasco principalmente, entiendo que atacó Siria. ¿Qué está ocurriendo ahí y qué rol tienen los drusos, que sí son de alguna manera protegidos por los propios israelíes? Sí, los drusos son una minoría que es bien particular. Ellos dicen que son una suma de muchas religiones, son muy antiguos en Medio Oriente, son abrámicos, por lo tanto son del mismo origen de los judíos, de los musulmanes, de los cristianos, vienen de la misma raíz, pero son muy particulares porque no permiten a los conversos. Y estos drusos, que deben ser 1 millón en el mundo, están concentrados ahí, en ese espacio. No es que sean aliados de Israel, pero voy a usar una palabra que es bastante fea, digamos, pero Israel está defendiendo a los drusos, pero además está encubriendo con esta defensa una operación militar, una visión estratégica de un espacio militar. Con este bombardeo le está diciendo al ejército que se salgan de la zona de Sueida, donde viven los drusos, que se vayan de ahí, que saquen a los beduinos, pero que principalmente saquen a las fuerzas de seguridad de Siria. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad de Siria estaban atravesando hacia el sur, hacia la frontera, hacia las alturas del Golán, que están en disputa. Por tanto, lo que está a partir de la defensa de los drusos, Israel está moviendo a las fuerzas militares sirias, la está moviendo hacia el norte, está liberando las alturas del Golán. Entonces, es una operación militar. Al-Shara, que es el nuevo líder de Siria, no busca conflictos ni quiere tener conflictos con Israel. Eso con toda seguridad fue parte de la negociación que hizo con el presidente Trump cuando el presidente Trump le levantó las sanciones. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hay? Son conflictos internos, una guerra civil interna que se hace internacional por la acción de Israel, pero es interna entre los beduinos y los drusos. Hay muchos drusos que son israelitas y que están en el ejército de Israel. ¿Ya? Hay muchos comandantes y hay mucha fuerza drusa en el ejército de Israel, y esa fuerza drusa está a las alturas del Golán. Es decir, los pusieron en el sector de su etnia. Entonces, cuando acciona Israel en defensa de los drusos, está protegiendo las alturas del Golán, que son, comillas, una zona ocupada por Israel. Entonces, hay varios elementos que empiezan a jugar aquí, Rodolfo, y que es necesario entenderlo. Y se hace complejo también, en un escenario de Medio Oriente extremadamente complejo, pero que podemos ir tratando de entender y aclarar por sobre todas las cosas. Pero lo que más nos concentraba era lo que está ocurriendo en Gaza, este llamado al fin de esta guerra, como usted ha señalado, pero que se ve lejos a propósito de esta última incursión en terreno. Quiero agradecerle mucho, Jorge Sanz, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que nos ha tocado este punto de lo que está ocurriendo hoy con Israel en la Franja de Gaza. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de conversar contigo, Rodolfo, que estés muy bien. Gracias, muy buenas noches. Ahí estaba el académico Jorge Sanz conversando con nosotros. Jorge Sanz, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.